Oriundo de una pequeña isla y nación, aparece un hombre guiado por la más férrea ambición. En el pináculo de su gloria, gobernaría a 70 millones de personas y transformaría la faz de Europa. Guerrero, emperador, déspota. Montó el tigre de la revolución para convertirse en uno de los hombres más admirados y detestados de la historia. Napoleón Bonaparte. Conquistadores. Napoleón Bonaparte. La mañana del 18 de junio de 1815, cerca de la pequeña aldea de Waterloo, en el centro de Bélgica, un ejército se prepara para la guerra. Las tropas asumen posiciones. Los cañones son transportados a sus puestos. Napoleón Bonaparte tira los dados por última vez en un sangriento desafío por recobrar su antigua gloria. Antes de caer la noche, él sabrá si su destino es el triunfo o la desgracia. El camino de Napoleón hasta Waterloo comienza 46 años antes en la isla de Córcega que, tras defender ferozmente su independencia, había sido anexada por Francia recientemente. Nacido en agosto de 1769, Napoleón fue el segundo de 8 hijos vivos. De niño era introvertido, malhumorado y callado. Sin embargo, sus padres sembraban grandes esperanzas en su joven vástago. En 1779, a los 10 años, ingresa a la Escuela Militar Francesa de Brienne. Ahí sus compañeros se burlan de su pequeña talla y de su fuerte acento italiano. Una memoria que perseguirá a Napoleón y conformará su personalidad en los años venideros. En todo caso, él muestra enorme talento para el liderazgo y la organización de juegos de guerra. A los 15 años, Napoleón es transferido a la escuela militar de mayor prestigio en Francia, l'École Militaire en París. Un año más tarde, se gradúa en el lugar 42 de una generación de 46 cadetes. Napoleón es comisionado como segundo teniente de artillería en septiembre de 1785. Para un hombre ambicioso, la elección resulta fortuita. Los nuevos avances en armamento y tácticas están a punto de reescribir la historia. Experto en el manejo del armamento de campo y en el comando de tropas, Napoleón mostrará un inusitado genio en el dominio del poder de la pólvora contra las filas de cualquier ejército. Sus planes son aprovechar su pericia para arrebatar a los franceses el mando de su natal Córcega, pero él mismo es arrebatado por un drama de mucho mayores dimensiones. La primera oleada de la revolución azota a Francia junto con uno de los grandes debates de su época, la monarquía contra la democracia. De un lado se encuentra la minoría privilegiada. Cobijados por el lujo como lo han hecho por siglos, nobles y aristócratas viven indiferentes al sufrimiento de miles de compatriotas que fenecen diariamente bajo el yugo de la pobreza y del hambre. Del otro lado, los filósofos como Jean-Jacques Rousseau acuñan nuevas ideas radicales sobre los derechos humanos y esparcen el grito de libertad, igualdad y fraternidad. Para Napoleón, libertad significa libertad para Córcega. La igualdad no es sino un camino rápido al rango, pero mientras abraza los ideales de la revolución, Napoleón no es ningún anarquista.
el 10 de agosto de 1792, el descontento hierve en las calles. Una muchedumbre invade el palacio del rey Luis XVI. A su lado marcha parte de la Guardia Nacional de París. Desde el principio, resulta evidente que la sangre correrá y Napoleón es testigo. Él ve la formación de la Guardia Suiza, los guardias personales del rey, en defensa del palacio. Pero ellos están en tremenda desventaja en número y en armamento. Luis y su esposa María Antonieta son llevados a prisión. La detestada monarquía ha tocado su fin. Los rebeldes pierden la cordura. Vengando generaciones de odio, mutilan los cadáveres de la Guardia Suiza, cortándoles las orejas y los genitales. Napoleón siente repugnancia por semejante carnicería y por el resto de su vida las muchedumbres lo aterrarán. Pero lo peor aún se avecina. En 1793, Luis XVI y María Antonieta son conducidos a la guillotina. Su ejecución desata una oleada de sangre. Durante el año siguiente, en el Reino del Terror, 250.000 de personas serán masacradas. Las ejecuciones inflaman la primera crisis de la nueva república, la guerra civil. Miles de oficiales renuncian a sus puestos. Aprovechando la oportunidad de avance, Napoleón jura lealtad al gobierno y a la revolución. Fraternité, égalité, liberté, être toujours le meilleur. Su alianza no pasará desapercibida. Para el verano de 1793, Francia está en guerra consigo misma y con la mayor parte de Europa. Desde hace 4 meses, el gobierno ha tratado de expulsar del gran arsenal de Toulon a 18.000 realistas combinados con tropas españolas y británicas. Napoleón está al mando de la artillería. Contre l'ennemi, les Anglais, ici. Sus superiores, no obstante, se muestran escépticos cuando él delinea un plan heterodoxo para sitiar la bahía en lugar de la ciudad. Napoleón propone usar artillería de tierra para disparar bolas de fuego, balas de cañón al rojo vivo para incendiar la armada británica. «48 horas más tarde, para salvar sus barcos, los británicos se repliegan. Gracias a esta victoria, Napoleón se convierte en brigadier general. Tiene 24 años de edad y el tiempo está de su lado. No vuelve a ser llamado a combate hasta octubre de 1795, cuando 30.000 realistas, hartos del nuevo régimen, organizan un golpe de Estado. Prevenido del ataque, Napoleón tiene tiempo de sobra para prepararles una sorpresa a los rebeldes. Al comienzo de su avance, los asalta con lo que él denomina un soplo de golpes de uva, pequeñas bolas de acero disparadas a poca distancia. Muchos mueren instantáneamente. Cientos se retiran, impresionados por la sangre fría del ataque de Napoleón. Para el flamante y joven general de Córcega, su sorprendente desempeño de ese día es solo el comienzo.
Antes de cumplir los 26 años, Napoleón Bonaparte ha llevado la revolución al cenit de su éxito. Ahora el destino le depara un giro distinto. La leyenda cuenta que, un día, un pequeño vino a pedir la espada de su padre, un aristócrata llevado a la guillotina durante el terror. El niño vino en compañía de su madre, Josefina de Beauharnais. D'accord? D'accord? Tiens. Merci, mon général. Resulta más probable que Napoleón haya conocido a Josefina gracias a un compañero del ejército, uno de los numerosos amantes de Josefina. Sea como fuere, Napoleón queda fascinado. Apasionada y mundana, Josefina lo deslumbra con su elegancia y carisma. Desoyendo los consejos de su abogado, que piensa que Napoleón no tiene nada que ofrecer más que su capa y su espada, ella accede a desposarlo. El día no tiene un buen comienzo. Napoleón llega 3 horas tarde a su propia boda. Tampoco tiene un final feliz. Mientras hacían el amor en su noche de bodas, el perro faldero de Josefina muerde a Napoleón en la pierna. 2 días después, el general abandona a su consorte. Francia está rodeada de enemigos. Temiendo que se esparza el espíritu de la revolución, Gran Bretaña se prepara para luchar. En Italia, Francia ya ha entrado en guerra contra Austria, que, a su vez, está aliada con Rusia. Dos semanas después de su boda, Napoleón llega a Italia para encontrar un ejército de 37.000 hombres en harapos. Excedidos en número, con pocas provisiones y totalmente desmoralizados, sus tropas necesitan algo que les levante el ánimo. Su nuevo general no parece dar la talla para la misión. Mide apenas 1,60 m y tiene solo 27 años de edad. Pero a Napoleón no le falta audacia o ingenio. Je vais vous emmener. Les habla del poder que ejercerán sobre grandes provincias y les promete gloria y riqueza si derrotan a Austria. Unas horas después, sus hombres están en marcha. Con pocas provisiones para retardar su avance, las tropas marchan a la velocidad del rayo a través de Italia. Para asegurar una serie de victorias, Napoleón adopta una estrategia poco convencional: atacar primero el centro del enemigo y después sus flancos. Su éxito lo hace ganarse admiración y un apodo: el Pequeño Cabo. Aldea tras aldea, a lo largo del camino, Napoleón planta árboles de libertad, símbolos vivientes de la revolución que echan raíces a lo largo de Europa. Antes de llegar el mes de abril de 1799, Napoleón ha replegado a los austríacos a 100 kilómetros de Viena y ha asegurado un armisticio. El tratado de paz negociado por él dará a Francia el control de miles de kilómetros de territorio, desde Bélgica hasta Grecia. Napoleón ha derrotado a un imperio y ha cambiado el mapa de Europa. Ha llegado al mando máximo de Francia. Lo único que le queda por conquistar es Gran Bretaña. Pero la tarea es demasiado arriesgada. La Armada Real controla el Canal de la Mancha.
No queriendo arriesgarse al desastre, los franceses se remontan a un antiguo plan para invadir Gran Bretaña indirectamente. Antes, en julio de 1798, 35.000 soldados zarpan, no hacia Inglaterra, sino hacia la tierra de los faraones. Egipto es el centro del comercio británico del Mediterráneo, además de ser el paso a la India. Rodeado de la grandeza de la antigüedad, Napoleón es consciente de su propio lugar en la historia. A sus ejércitos les dice: 40 siglos tienen su mirada puesta sobre ustedes. Para los turcos otomanos que gobiernan Egipto, los franceses son infieles. A la sombra de las pirámides, ellos declaran la Guerra Santa. Pero su táctica obsoleta no amenaza a las disciplinadas huestes napoleónicas. Mientras, en Egipto, Napoleón tiene una reunión secreta. 500 artistas, ingenieros y científicos se hacen a la tarea de descubrir y registrar todo lo que pueden de los tesoros del antiguo Egipto. Entre estos se encuentra la piedra Rosetta, la invaluable clave para descifrar los jeroglíficos y la historia de los faraones. Pero a pesar de gozar de una considerable ventaja, Egipto se convierte en una trampa mortal. 4 meses tras la llegada de Napoleón, el almirante británico Horatio Nelson acorrala a la flota francesa en el Nilo y la destruye. Devastado, melancólico y diezmado por la fiebre bubónica, el ejército queda atrapado en el desierto por 1 año más. A pesar de que Napoleón escribe fielmente a su esposa, corren rumores de que Josefina tiene una aventura. Aún peor, las cartas a su hermano José acerca de estos amoríos misteriosamente se filtran a la prensa británica, haciéndolo el hazmerreír del pueblo. Cuando Napoleón regresa a casa en octubre de 1799, se rehúsa a ver a su esposa. Tras los ruegos de Josefina, él la acepta una vez más. A partir de ahora, él también tomará una serie de amantes. El primer amor de Napoleón, Désirée Clary, se reúne secretamente con él a su regreso de Egipto. Pero ella nunca lo perdonó por no haberla desposado a ella y pronto contraerá matrimonio con uno de sus archienemigos. La famosa soprano Josefina Grazzini conquistó a Napoleón con su voz más que con su cuerpo y llevaba consigo su retrato a donde quiera que fuese. Paulina Fauré fue conocida como la Cleopatra de Napoleón. Napoleón ordena a su marido, uno de sus tenientes, que regrese a Europa para poder vivir con ella en Cairo. María Waleska, una condesa polaca, se disfrazó de campesina para conocerlo. Al principio fue una amante poco dispuesta, pero pronto le daría un bebé, el primer hijo de Napoleón. Pero a pesar de todas sus conquistas, ninguna mujer lo cautiva como Josefina. La angustia que le causa su infidelidad solo es superada por el revuelo político que está a punto de destrozar a Francia. Los viejos aliados de Napoleón, incluyendo a su hermano Lucien, organizan un golpe de Estado. Con el apoyo de las tropas napoleónicas, toman el control del gobierno sin disparar una sola bala. En el transcurso de un mes, los ideales de la revolución serán desechados y el liderazgo francés recaerá en los hombros de un hombre. En febrero de 1800 da inicio la dictadura de Napoleón. Tras años de guerras y regímenes inundados de corrupción e incompetencia, la primera tarea de Napoleón es la restauración del orden. Él reestructura el gobierno, convirtiéndolo en una eficiente maquinaria bélica. Sanea las finanzas del país, creando el Banco Nacional de Francia. Simplifica el sistema legal con un nuevo Código Civil, el Código Napoleón, que regula virtualmente todos los aspectos de la vida.
A pesar de no ser creyente, reinaugura las iglesias prohibidas durante la Revolución. Pero lo que la gente más anhela es la paz. Y el viejo rival de Francia, Austria, ha iniciado movilizaciones una vez más. En la espera de una rápida victoria, Napoleón conduce a 40.000 tropas a través de los Alpes hacia Italia para una confrontación. La batalla de Marengo, no obstante, pronto demuestra ser un fiasco. Una insuficiente labor de reconocimiento, seguida de un ataque sorpresa, atrapa a Napoleón con 2 divisiones faltantes, menguando su fuerza a la mitad. Los franceses por poco y no se escapan de una derrota. Pero en sus despachos a París, Napoleón distorsiona la verdad. La llama una victoria aplastante. Más tarde, reescribiría la historia y elevaría la batalla de Marengo a calidad de leyenda. Napoleón había cumplido su promesa de traer la paz a Francia por medio de la victoria. En 1802, una nación agradecida lo nombra jefe de Estado vitalicio. Se toma un voto para reemplazar la República con un imperio, bajo el modelo del que tuviera Carlomagno 1000 años atrás. Napoleón se encuentra a un solo paso del trono. El 2 de diciembre de 1804, en la Catedral de Notre Dame de París, se lleva a cabo la coronación. Vestido con una suntuosa capa de armiño, Napoleón hace traer de Roma al Papa Pío VII para que presida la ceremonia. Pero en el momento crucial, Napoleón sorprende al Papa tomando la corona de sus manos y colocándosela sobre su propia testa. A continuación, el emperador hace de Josefina su emperatriz. Pero no todos están complacidos. Su madre se rehúsa a asistir a la coronación. Beethoven, un antiguo admirador, tacha el nombre de Napoleón de la dedicatoria de la Tercera Sinfonía. El emperador romano, de propia estampa, es amo de Francia entera. Pero más allá de las fronteras, sus enemigos continúan conspirando contra él. En los días siguientes habrá poco tiempo para disfrutar del trono. Incluso antes de la coronación de Napoleón, Francia se encontraba en guerra una vez más. Sus viejos enemigos, Austria y Rusia, forjaban una alianza con el apoyo del oro de Inglaterra. En 1804, Napoleón ordena la concentración de 200.000 tropas a lo largo de la costa francesa. Por años, Napoleón soñó con una invasión a través del canal. El truco es pasar la formidable armada británica. Cien años antes de su tiempo, Napoleón considera seriamente construir un túnel bajo el Canal de la Mancha y usar globos de Cantoya para transportar sus tropas. Podría perder 20.000 hombres al cruzar, pero llegando a la otra orilla, los ingleses no darían pelea a sus ejércitos. Alarmado por la amenaza de invasión, el primer ministro británico, William Pitt, alienta a los antiguos enemigos de Napoleón a reunirse en el Rin. En agosto de 1805, Austria y Rusia avanzan por la Baviera francesa. Para evitar un ataque, Napoleón abandona sus planes de invadir Inglaterra. En lugar de eso, lleva a sus tropas desde el Canal de la Mancha hasta el río Danubio y les da el nombre de la Grande Armée. Su objetivo es detener a los austríacos antes de que se reúnan con los rusos. El 20 de octubre,
Napoleón rodea la ciudad de Ulm y captura 57.000 hombres sin disparar un solo tiro. Ahora los franceses están exhaustos y los rusos se acercaban. Para Napoleón, sin embargo, detenerse o replegarse es algo impensable. Está determinado a conducir a sus enemigos hacia una batalla decisiva. Cerca del pequeño pueblo de Austerlitz, les prepara una trampa. El ejército ruso, conducido por el zar Alejandro, y los austríacos, encabezados por el emperador Francisco, descienden por segunda vez sobre las huestes francesas, creyéndolas débiles y en la huida. Pero Napoleón tiene confianza. Les dice a sus hombres: antes de caer la noche de mañana, ese ejército será mío. En un destello de genialidad, ordena a sus tropas evacuar al amanecer Austerlitz y la planicie circunvecina. Al día siguiente se desdoblará la pieza crucial de su estrategia. La víspera de la batalla coincide con el primer aniversario de Napoleón como emperador y sus tropas le preparan una enorme celebración. Durante su recorrido de un puesto a otro, Napoleón saluda a sus hombres por su nombre, ríe y bromea con ellos. Muy pronto arderán miles de antorchas, lo que hoy conocemos como los fuegos vivaces de Austerlitz, y los soldados aclaman «Vive la France». A la mañana siguiente, una pesada niebla oculta la escena inicial de la obra de Napoleón. Más tarde, al elevarse el sol y disiparse la niebla, los rusos ven cómo se alejan los franceses. Creyendo que se encuentran en repliegue, 25 granaderos rusos arremeten contra ellos. Frente a ellos se encuentra una colina que esconde el cuerpo entero de la milicia francesa. Tan pronto los rusos alcanzan las planicies, Napoleón desata a sus tropas, partiendo en dos a su estupefacto enemigo. Napoleón vence a un ejército formidable y a una alianza peligrosa con una de las maniobras más brillantes de la historia militar. Pero en una carta a Josefina es más humilde que de costumbre. He derrotado a los ejércitos rusos y austriacos comandados por dos emperadores, escribe. Me siento un poco cansado. Pero Napoleón no descansaría. El general ha escuchado noticias de que 6 semanas antes, cerca de la costa española, en Cabo Trafalgar, el almirante Nelson atacó la flota francesa, destruyendo la mitad de sus barcos fuera de misión. Nelson pagó su victoria con la vida y destruyó el sueño napoleónico de invadir Inglaterra. Tendría que conformarse con el continente. El imperio francés se extiende a lo largo de 141.350 kilómetros, desde el Océano Atlántico hasta Europa Central. El gobierno se convierte en un negocio de familia. Su hermano José es coronado rey de Nápoles y más tarde rey de España.
Luis, rey de Holanda. Jerónimo, rey de Westfalia en Alemania. Cada uno adopta el apellido Napoleón como prueba de su lealtad al emperador. Inglaterra es lo único que no ha sido conquistado. En 1807, Napoleón prepara otro plan para destruir a su vecino. Ordena un embargo a todas las mercancías británicas. Pero para que funcione, es menester la cooperación de Rusia. Napoleón se reúne con el joven zar sobre una balsa en un río. La simpatía entre los dos es inmediata. Después de cenar, toman té y discuten de política y filosofía. Napoleón se retira convencido de haber hecho un amigo. Pero hacer valer este tratado llevará a Napoleón hasta el corazón de la Rusia zarista. Antes de cumplir los 40 años, el imperio de Napoleón Bonaparte ha alcanzado su cúspide. Su fuerza de voluntad y su personalidad controlan los destinos de 70 millones de personas. Pero sin heredero, el imperio está condenado a la ruina. Su único hijo, el que le diera a María Walewska, es ilegítimo. Su matrimonio con Josefina ha esparcido incontables rumores de infidelidad, pero ningún vástago. Irónicamente, después de 13 años, ella lo ama más que nunca. Pero tras una terrible caída de un balcón años atrás, ella no puede darle hijos. Una noche del otoño de 1809, Josefina llega a Fontainebleau para descubrir un muro entre sus aposentos y los de su marido. Josefina está devastada. Aún te amo, dice él, pero la política no tiene corazón. Josefina era el amuleto de la suerte de Napoleón. Con su sustituta, la sobrina nieta de María Antonieta, su suerte cambiará. En abril de 1810, Napoleón contrae nupcias con María Luisa, la bella hija de 18 años de su antiguo enemigo, el emperador de Austria. En menos de un año, ella trae al mundo a un varón. Lleno de júbilo, su padre lo apoda el Rey de Roma. Por derecho de nacimiento, al niño le corresponde un imperio. Por decreto de Napoleón, París será algo fabuloso y sin precedentes. Comisiona la construcción de 3 nuevos puentes para cruzar el Sena y 2 nuevos monumentos. El Arco del Carrusel conmemora los logros heroicos de la Grande Armée. El Museo Napoleón en el Louvre guarda todos los tesoros reunidos durante sus campañas. Pero mientras París brilla, el lustre de Napoleón se desvanece. En una serie de pinturas, Francisco Goya documenta los horrores de la ocupación francesa en España. En París también crece el descontento. Las ambiciones del emperador le han costado a Francia incontables millones y un número insólito de vidas. Para entonces, muchos creen que el precio es demasiado alto. Tras varios intentos de asesinato, la presión crece. Para Napoleón, la victoria se convierte en obsesión. Cuando juega ajedrez con sus amigos, hace trampa. Convencido de su infalibilidad, muy pronto hará uno de sus más grandes errores.
El 23 de junio de 1812, Napoleón conduce al ejército más grande jamás reunido en Europa, más allá del río Nieman hacia Rusia. El zar Alejandro ha faltado a su palabra de boicotear a Inglaterra y se prepara para la guerra. Napoleón planea dictar los términos de un nuevo trato en el campo de batalla. A 120 kilómetros de Moscú, cerca de la aldea de Borodino, las huestes rusas acampan y esperan. Al amanecer el 7 de septiembre, 130.000 tropas francesas se enfrentan con los rusos. Finalmente, exhaustos, los rusos se retiran. Napoleón pierde 30.000 hombres y 10 generales. Su cirujano en jefe realiza 200 amputaciones en 24 horas. El precio fue alto, pero el camino a Moscú ha quedado abierto. Cuando Napoleón llega, encuentra la ciudad abandonada. Al día siguiente, el fuego arde. Dos tercios de Moscú son destruidos por incendiarios. Durante 5 semanas, Napoleón espera la rendición del zar, pero Alejandro tiene un esquema de victoria propio. El invierno ruso comienza a arreciar. Las provisiones se les terminaron y Napoleón amargamente ordenó la retirada. Es entonces cuando los rusos lanzan su más cruel ataque. Persiguen a los franceses, forzándolos a regresar a Borodino, sobre los cuerpos putrefactos de sus camaradas. Las temperaturas se desploman, las provisiones se acaban. Los soldados rasos se congelan y se mueren de hambre, mientras Napoleón es conducido cómodamente en su carruaje comiendo 3 veces al día. Para los franceses, la campaña se convierte en una carrera al río Bresina, es decir, el cruce a Polonia donde los espera la seguridad. Pero los rusos llegan primero. Napoleón regresará a casa como el arquitecto de uno de los más grandes desastres de la historia militar. Lo que fuera una vez el más grandioso de los ejércitos está en la ruina. Su imperio se derrumba, sus enemigos le declaran la guerra. Muy pronto, las fuerzas aliadas de 5 naciones entrarán a París. El destino de Napoleón está escrito. La vida me es insoportable, le dice a un camarada. En la más oscura de sus horas, contempla el suicidio y le pide a su médico que le prepare un veneno. El veneno era suficiente para matar a 2 hombres. Pero su cuerpo lo rechaza. Napoleón quiso abandonar la vida. Ahora, en lugar de eso, tendrá que abandonar Francia. Napoleón conquistó Europa y durante casi 2 décadas la gobernó con mano de hierro. Ahora sus enemigos no aceptarán menos que la rendición incondicional. El 6 de abril de 1814, un Napoleón humillado abdica a la corona.
2 semanas más tarde, Napoleón abandona Fontainebleau por última vez. 600 tropas leales y 4 cañones lo seguirán a su exilio. Su destino es Elba, una pequeña isla en el Mediterráneo, a escasa distancia de su Córcega natal. Ahí lo llamarán en burla emperador y soberano. La partida de Napoleón significó el regreso a la monarquía y a los oscuros días que precedieron a la revolución. Con solo su firma, Luis XVII restaura las antiguas fronteras de Francia y abole el imperio. Pero para algunos, no hay marcha atrás. Después de 10 meses en una isla de 61 kilómetros cuadrados de montañas, el tedio empieza a invadir a Napoleón. Para 1815, le llegan noticias de que buena parte de Francia, incluyendo al ejército, estarían complacidos de verlo volver. A pesar de los riesgos que involucra, Napoleón no puede resistir la oportunidad de recuperar su antigua gloria. En marzo se fuga de Elba sobre una barca disfrazado de guardia británico y se encamina a París. A lo largo del camino, todos los regimientos enviados por el rey para arrestarlo se unen a él. Cuando la noticia llega a Palacio, Luis huye. Entonces el pueblo aclama abiertamente a su antiguo emperador. Napoleón promete salvar a Francia. Promete regresar el calendario hasta el día de la Revolución. Jura restaurar la libertad, la igualdad y la fraternidad. Mientras tanto, en Viena, los enemigos de Napoleón han estado ocupados destruyendo su imperio. Cuando reciben las noticias del regreso de Napoleón, lo declaran oficialmente un usurpador. De inmediato, el duque de Wellington se dirige a Bélgica para unirse con el mariscal de campo Gebhard Blocker y con los prusianos. A pesar de que superan casi 2-1 al ejército de Napoleón, Wellington es demasiado listo para subestimar a su oponente. Tener a Boney a la cabeza vale 40.000 hombres. Sentencia. Napoleón tiene 2 alternativas: quedarse a defender París o dirigirse al este y abrir una brecha entre ingleses y prusianos. El 15 de junio de 1815, entra a Bélgica. Al día siguiente, Napoleón ataca a los prusianos en 2 frentes. Por horas acorrala al enemigo. Pero su adelgazada milicia no puede concretar la victoria. Solo un último asalto de la guardia de élite francesa obliga a los prusianos al repliegue. Esa noche se dirigirán al norte para reunirse con Wellington cerca de la aldea de Waterloo. El día 18 de junio, franceses y británicos contienden en un frente de 4,5 kilómetros de largo. El plan de Napoleón es simple y familiar: abrir con un bombardeo y después atacar el centro de Wellington. Despliega 4 divisiones hacia el flanco izquierdo y 3 más hacia el derecho. Wellington toma los terrenos altos, alistando a sus fuerzas a lo largo de la cima de Mont Saint-Jean. Su flanco izquierdo quedará abierto para esperar a que lleguen los refuerzos prusianos.
A las 11:30 de la mañana, un disparo señala el inicio de la batalla de Waterloo. 2 horas más tarde, Napoleón ordena el ataque principal. Pero sus hombres se forman en una alineación obsoleta que ofrece a Wellington el blanco perfecto. $5,000 hombres caen rápidamente. Mientras, los prusianos se acercan más y más. Napoleón no tiene otra alternativa que hacerle el daño que pueda al ejército de Wellington antes de la llegada de los germanos. El primer intento falla. A continuación, ordena una carga de caballería. Los británicos se forman en 20 cuadros intercedidos por cañones. Las 2 horas siguientes ven cómo buena parte de la caballería francesa se separa y muere en las líneas inglesas. Cuando llega el primer grupo de prusianos al caer la tarde, estos atacan el flanco derecho de Napoleón con tremenda furia. Sin embargo, los franceses siguen la lucha valerosamente, incluso logran romper las líneas de Wellington antes de ser expulsados. Más tarde, un segundo grupo de prusianos aparece de la nada. Como si vinieran en fila, Wellington se precipita a reunirse con ellos. Asombrado y aterrorizado, el ejército de Napoleón se sume en el colapso. Ganar la batalla de Waterloo le costó a Wellington 20,000 hombres. A Napoleón le costó el doble perderla. Un mes más tarde, Napoleón se rinde a la Armada Británica para emprender su segunda y última travesía hacia el exilio. Para evitar otro escape, el emperador es llevado a Santa Elena, una isla en el Atlántico, a miles de kilómetros de ninguna parte. Napoleón detestaba Longwood, su hogar en Santa Elena. Una pequeña casa de madera, acondicionada a partir de un establo, yace en una planicie donde puede ser vigilada desde un campo militar cercano. La isla es patrullada constantemente. Napoleón corta huecos en las persianas para ver sin ser visto. Él se queja con sus carceleros diciendo que es un emperador, no un prisionero de guerra. Pero los ingleses se rehúsan a reconocerle el título. Après la bataille. Après la bataille. Acerca de su famoso genio militar, Napoleón escribe: he luchado 60 batallas y no he aprendido nada que no supiera desde el comienzo. En la primavera de su 6º año en Santa Elena, su salud lo abandona. Acogido por dantescos dolores de estómago, dicta su testamento y última voluntad. En él, expresa su deseo de ser enterrado a la orilla del Sena, junto al pueblo francés que tanto amó. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte exhala su último aliento. Según la autopsia, murió de cáncer, pero el rumor cuenta que fue envenenado por sus sirvientes británicos.
Napoleón fue enterrado en un valle de Santa Elena. Sus hombres discuten la inscripción y finalmente, esta queda en blanco. 19 años después de su muerte, el rey Luis Felipe solicita a Inglaterra la devolución de sus restos a Francia. Hoy yace en la iglesia militar Les Invalides en París. Un tributo adecuado para un hombre extraordinario. Napoleón surgió de la obscuridad para convertirse, quizá, en el mayor genio militar de todos los tiempos. Mandó un ejército de 500.000 de hombres a través de millones de kilómetros y conquistó un continente. Sacó a una nación devastada de la revolución y la transformó en imperio. Apasionado, ambicioso, egocéntrico. Fue también un visionario, un héroe, un conquistador. Ese fue Napoleón Bonaparte.